raza, religión, nacionalidad. Somos más que eso. Llegué de un país al otro. Y a este país todos venimos por los sueños. Cómo el trabajador vive en este país. Dos puntos con Emma Restrepo. Conversación Latinex. Somos más Latinex. Desde Filadelfia. Grandes historias con grandes invitados. Bien, pues le damos no solamente la apertura al mes del orgullo, sino a muchas más historias en Dos Puntos Podcast. Y para empezar, pues quiero presentar a Diego Sánchez, quien ya lo van a conocer un poco más adelante, pero pues les cuento un poco de cómo llegué a él y de la historia detrás de pronto de poder tenerlo aquí presente. Y pues bueno, creo que es una persona con un espíritu muy curioso y eso de alguna manera también se refleja en los demás porque la primera vez que pude compartir con él, digamos que lo primero que noté es que es una persona que lee un montón, que todo el tiempo está conectando con personas, que está viajando por el mundo y pues nada mejor que poderle dar la bienvenida a él para hablar un poco no solamente de su historia, de su vida, sino también de el gran profesional que es. Así que, Diego, bienvenido a Dos Puntos Podcast y te pediría que arrancaras contándonos un poco de ti. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación y por la intro tan generosa. En realidad es para mí muy, muy bonito estar aquí hablando contigo hoy y pues también en una plataforma como Dos Puntos que para mí es muy especial por esa representación de las voces latinas. Entonces, pues sí, aprovecho para enviarle un saludo a las personas que nos escuchan, especialmente a los latinos que han inmigrado, que están en otros países. Pues un saludo fraternal y bueno, muchas gracias por la invitación. Si es que hablar un poquito sobre mí, pues no sé, esto es como, no es tan fácil sentarse uno a hablar de uno mismo, entonces voy a tratar de hacer como un overview más bien así rápido y tú ya me dices por dónde quieres como Listo. que ahondemos un poco más en cómo me definiría yo. Pues a ver, me definiría como una persona curiosa y digamos, mi trayectoria profesional soy formado en ingeniería, también con una maestría en ingeniería, pero siempre me he ido más por el lado de la tecnología, por el lado tech. A los 19 años, digamos que soñaba con esta idea de montar una empresa y de poder recorrer el mundo con mi laptop. Era algo que para mí era Un como mi poco, sueño. Yo decía, yo quiero poder trabajar desde cualquier lugar del mundo y ser como location independent, poder trabajar desde cualquier lugar y no estar atado a un único sitio o ciudad. Era, digamos, como mi sueño en ese momento. Hoy en día, gracias al trabajo remoto y pues a esta explosión de trabajo remoto que vemos, es un sueño que afortunadamente muchas más personas han conseguido hacer. Pero esa fue mi motivación inicial para entrar en el mundo de la tecnología y ahí como que me empezó a picar esta curiosidad por conocer distintas culturas y conectar con personas de realidades distintas a la mía. Y al final del día, pues mi objetivo es aprender, abrir mi mente y conocer otras formas de vivir, cómo viven otras personas, qué comen, cómo es su día a día, qué es importante en sus culturas o para cada quien. Entonces, eso es lo que llevó, digamos, a ese interés por entrar en tecnología. Hoy en día hago parte de una empresa que se llama Buffer y me he especializado en el desarrollo de producto. Entonces, cuando hablamos de desarrollo de producto, estamos hablando específicamente de tecnología. O sea, hacemos software y sí. el producto es una solución, una suscripción de software. Entonces, me he especializado en trabajar con equipos técnicos de desarrolladores, diseñadores, y para poder convertir lo que uno identifica como una necesidad en el mercado en una solución técnica. Entonces, esa es, digamos, mi carrera ha sido en tecnología. Y ese es un poco, digamos, de mi motivación para entrar en tecnología y por viajar y conocer un poco más sobre el mundo de las culturas y lo que las distintas personas tienen para ofrecer. Claro. Bueno, y antes de ahondar un poquito en Buffer, ¿cuál fue la primera
como ese primer intercambio cultural que recuerdas antes de pronto haber entrado a trabajar por primera vez en cualquier compañía o algo por el estilo, devolvámonos un poquito a ese primer encuentro multicultural con el que te estrellas que seguramente también reforzó un poco la idea de querer pues estar con tu laptop, como mencionabas, trabajando desde cualquier parte del mundo. Bueno, eso es una excelente pregunta. En realidad, esa motivación para mí viene más casi desde la niñez, porque ese primer encuentro multicultural no vino para mí en la vida adulta, vino de niño. Entonces, cuando yo tenía que unos 9 años, viví temporalmente en Memphis, Tennessee, y digamos que ahí tuve la experiencia de conocer personas de alrededor del mundo. Yo tenía un mejor amigo que era de Jordania, pero también me llevaban al colegio personas de Venezuela, pasaba tiempo con argentinos, entonces pude probar distintas cosas y conocer personas de todo el mundo, sus culturas, sus familias, qué comen, cómo piensan, cómo viven, y eso como que fue mi primera apertura más allá de lo que era la cultura colombiana, que era lo único que yo tenía exposición hasta ese momento. Entonces eso como que plantó una semilla para mí, porque ahí nació este interés por aprender más y darme cuenta que realmente detrás de lo que inicialmente percibimos como una diferencia y que nos distancia, porque uno dice, oh, se visten de tal manera o hablan de tal manera o son así o así, inicialmente genera una distancia y cuando ya logras como ver a través de esas diferencias culturales, te das cuenta que en el fondo todos somos humanos y tenemos miedos similares, anhelos similares. Algunas culturas ponen más peso en unas cosas que otras, pero en general, digamos, lo que me ha permitido aprender, viajar mucho y aprender otras culturas es ver que somos más similares que distintos y que si uno logra ver a través de esas diferencias, puede realmente conectar profundamente porque somos en esencia pues, todos seres humanos, a pesar de que nos pongamos un label o digamos que somos esto o lo otro, al final todos somos seres humanos. Entonces, esa motivación realmente no empezó cuando tenía 19 o estaba en la universidad, sino que empezó mucho antes, Antes. cuando estaba niño. ¿Qué tal eran esas primeras? ¿Cómo recuerdas? ¿Tienes algún recuerdo en específico con esas redes de conexión migrante que igual pues tenías más allá de pronto de los latinos o de personas de otros países? ¿Tienes como algo que te haya permitido como entender a corta edad que era más lo que los unía que lo que los diferenciaba, como mencionas? ¿O eso eventualmente se dio en tu contexto? Yo creo que esa es una realización más bien de adulto. Ok, De niño yo no lograba apreciar eso, simplemente estaba abierto a las experiencias. Yo creo que una de las cosas bonitas que uno tiene en su niñez y que ojalá pueda llevar consigo a la vida adulta también es seguir siendo curioso, seguir estando abierto a nuevas experiencias, a nuevas personas y lo que tienen por ofrecer, seguir queriendo aprender. Entonces, de niño, digamos que yo no tenía esa parte analítica tan clara como de entender, de conectar estas cosas, pero sí estaba abierto a todas las experiencias. A mí me sí, decían, bueno, esta familia que es de Jordania hizo esta comida y yo la probaba y yo no tenía ni idea que nunca había probado, yo que sé, un tabule o esto, lo otro, y era la primera vez, pero me gustaba y estaba abierto a todas esas experiencias. Entonces yo creo que la realización de darnos cuenta que somos más similares que distintos sí fue una cosa ya de adulto y en particular creo que la aprendí después de un viaje que hice a Japón, porque Japón siempre como que yo lo había visto como anime y así, y cuando fui efectivamente como que todo parecía salido de una caricatura, yo no sé, todo era limpio, todo era muy como me lo imaginaba realmente, pero yo sí pensaba que culturalmente había como una montaña y que éramos muy distintos. ok, Y fue estando allá que pude darme cuenta que no, que en realidad pues tienen anhelos similares, la presión, de pronto hay un poquito más de presión social hacia ciertos aspectos como el desempeño laboral o digamos hay ciertas cosas donde culturalmente son muy fuertes y eso lleva a que tengan una presión social muy fuerte, pero la motivación no es distinta a los anhelos que tenemos nosotros tampoco. Entonces esa fue como una inmersión en la que una cultura que yo consideraba completamente distinta a la nuestra, completamente como fuera de mi contexto en el que crecí o el que estuve expuesto, y darme cuenta que en realidad, pues sí, hay unas cosas muy diferentes claramente, pero en el fondo eran las mismas motivaciones que los movían y ahí pude generar, digamos, vínculos más profundos sí. y entender eso. Un poco el peligro de la historia única, ¿no? Muchas veces tenemos como una única historia que ha sido contada sobre un lugar, un país,
un grupo, una población, una persona, y ya luego pues creo que no hay otra forma de realmente romper con esa historia única que cuando comienzas realmente a generar conexiones e intercambios de este estilo. Bueno, pasas entonces esta primera etapa en la infancia, luego más adelante en donde lo haces más consciente, y esa semilla ya estaba plantada, pero bueno, ahora sí ya, ¿en qué momento entonces llegas también a tu vida profesional y cómo empieza este nuevo camino? Bueno, pues estando en la universidad, yo tenía estaba estudiando ingeniería, pero yo tenía este deseo en realidad de montar una empresa Y y estabas sabía que en quería. Estados Unidos, ¿verdad? No, eso fue en Bogotá. Yo Ya estaba estaba estudiando en los Andes. personas de y una vez en Filadelfia, van a haber muchas locaciones en este programa, así que vayan. Ya, sí, volvemos a Bogotá, a la universidad. Ok. volvemos a Bogotá, estaba en la universidad y tenía este deseo, pues como te decía, montar una empresa y quería trabajar en tecnología. Yo sabía que eso era lo que yo quería. Nunca había escrito ni una línea de código, no sabía nada de esto. El ecosistema, digamos, en ese momento tampoco era tan maduro como lo es ahora, que ya hay, digamos, programas, incubadoras, hay formas de aprender a desarrollar y hacer tecnología mucho más accesibles hoy en día que en esa época. Pero bueno, yo tenía este anhelo, este deseo y siempre he sido como pues te explicaba, más de hacer las cosas, como de me interesa y pues me lanzo de cabeza a ver cómo lo puedo hacer. Entonces yo no sabía codear, pero pues dije, bueno, yo tengo que poder lanzar una página web y poder lanzar un negocio tech. Y yo creo que parte de lo que uno tiene a veces cuando está empezando es como un poquito de ingenuidad que le sirve también, porque no te da tanto miedo a hacer las cosas, ni te importa tanto, digamos, qué van a pensar los demás, entonces uno se lanza y lo hace. Entonces aprendí, digamos, estaba montando una página web en ese momento, un emprendimiento, y eventualmente, pues, de esta historia, digamos, se puede alargar mucho, pero después de aprender como un poquito de la fricción de lo que era levantar capital en Colombia y lo que era hacer una startup de tecnología en Colombia en ese momento, nos dimos cuenta que había otros ecosistemas mucho más maduros, particularmente en Estados Unidos, y yo dije, ok, si vamos a hacer esto, ¿por qué no intentamos irnos a San Francisco, tratar de levantar capital y ver si pues hay inversionistas que crean en nosotros? Obviamente, que hago una pausa para reconocer que hablo de un gran privilegio también de poder decir como, o sea, puedo ir a Estados Unidos, puedo ir a probar este tipo de cosas, digamos, soy consciente del privilegio desde el cual hablo también, entonces siento empatía también por las personas que pueden decir, no me conecto con eso porque es que, bueno, yo entiendo, digamos, cada uno de nosotros está en nuestra propia lucha y dentro de mi lucha yo sentía que el ecosistema de tecnología pues nos estaba haciendo mover muy despacio, no encontrábamos casi el talento que necesitábamos, los recursos que necesitábamos. Y entonces yo le dije a mi socio, vámonos digamos, a las grandes ligas. Si uno va a hacer una empresa de tecnología, pues vámonos para San Francisco. Yo no tenía ni idea cómo lo íbamos a lograr. O sea, fue más o menos como muy caricaturesco porque terminamos durmiendo en el sofá de un amigo que nos recibió, que había ido al colegio conmigo en Cali, en Colombia, y él nos Ok. hizo el favor de recibirnos en su sofá y permitirnos estar ahí mientras nos organizábamos un poquito. Y fue así, como con las uñas, nos fuimos allá con poquita plata, o sea, dormíamos mi socio y yo en el mismo sofá, tratando de pues, sacar adelante nuestra empresa. Y Claro. eso al final, digamos, la empresa al final fracasó y yo me volví para Colombia después y eso es otra historia, pero digamos que así fue como como hice mi inmersión al mundo de tecnología, fue de cabeza. Era la idea primero de montar la empresa y si lo íbamos a hacer, de irnos a las grandes ligas y tratar de recoger capital directamente en Silicon Valley. Y eso fue, digamos, nuestra aproximación para esto. Wow, qué locura, pero igual creo que sí deja como un aprendizaje importante para las personas que igual quieren emprender y es como abrazar también el error, ¿no? Como que seguramente, sobre todo cuando se necesita de inversiones, cuando la tecnología está involucrada, cuando estamos en un mundo en el que igual tantas cosas no dependen de nosotros, pues es algo sumamente arriesgado en el que seguramente pues habrán un montón de errores, pero pues creo que es también lindo escuchar que a pesar de tu privilegio, pues igual tampoco es que las cosas hayan salido
cuál película de Disney o en donde duermen una No, semana. o sea, nosotros fallamos muchas veces, o sea, fue una lucha realmente o sea, una lucha contra algo que yo nunca me había enfrentado. Yo no sabía codear, o sea, yo no sabía desarrollar, y tuve que aprender, no sabía cómo era montar una empresa, nunca lo había hecho. Digamos que también lo que te decía, el ecosistema no era tan fácil para montar empresa en ese momento. Ahora, afortunadamente, existen muchos programas de apoyo a emprendedores, incluso la misma universidad o las mismas universidades en Colombia. Y hay muchos más casos de éxito, porque normalmente los ecosistemas necesitan uno o dos casos de éxito para como generar otros casos. Entonces, si tú piensas, por ejemplo, en Colombia, un Rappi o, digamos, empresas grandes que generen mucho talento y muchas personas que pasan por ese proceso, luego salen muchos fundadores de estas empresas. Y esto es pre-Rappi, esto es en un momento en el que no existían todas estas empresas de tecnología en Colombia. Entonces, yo creo que a las personas que están pensándolo o están pensando en un proyecto, pienso que hay que lanzarse y todo nunca va a estar perfecto y uno siempre va a tener muchos temores y seguramente va a haber errores, claro, pero de esos errores se aprende muchísimo y eso, digamos, ha sido una parte indispensable de mi carrera. Digamos que los errores que cometí en todo este proceso de lanzar esta empresa y irme a San Francisco y todo esto son lo que al final me permitió desarrollar ciertas habilidades que hoy utilizo como product manager y son precisamente por esos errores, digamos, pues podrías erróneamente clasificarlos como un error, pero en realidad yo creo que traen un aprendizaje muy grande y valen muchísimo. Exacto, bueno, y precisamente luego de estos aprendizajes, y ahora que mencionas tu cargo como product manager, ¿cómo llegas entonces a Buffer? Bueno, Buffer es una empresa que para mí siempre había sido muy interesante porque ha sido, digamos, muy valiente en algunas cosas. Es una empresa que fue pionera en el trabajo remoto, digamos, antes del COVID. O sea, Buffer está completamente remoto hace 10 años. O sea, es una empresa que realmente le apostó a cosas que otras empresas a veces les da un poco de miedo. Buffer también, por ejemplo, le apuesta mucho a lo que es la transparencia y digamos que todas nuestras métricas de cuántos clientes tenemos, cuánto facturamos, cuánto estamos, todo es público, digamos, todo lo hacemos de forma muy abierta y en parte es para inspirar a otros emprendedores a saber lo que sale bien, lo que sale mal. A veces eso incluso pues no es lo mejor para la empresa porque puede que competidores saben exactamente qué estamos haciendo, qué sigue, qué está fallando, pero hay algo más allá en ese valor de la transparencia que es precisamente como apoyar el ecosistema, apoyar a otras personas que quieran emprender también. Entonces, yo había utilizado Buffer cuando estaba emprendiendo. Yo había utilizado el producto, me parecía súper cool, un producto, digamos, que era útil para nosotros en ese momento y siempre soñaba con ser parte de esta empresa tan increíble, pero no tenía, digamos, las credenciales en ese momento no sé, no se dio la oportunidad, digamos, el timing no funcionaba. Entonces yo me fui a Barcelona porque conseguí un trabajo en una startup que se llama Typeform y Typeform para mí fue, digamos, un proceso increíble también porque ahí pude mejorar mucho mis habilidades como product manager, viniendo de un contexto más de emprendedor, donde había desarrollado habilidades muy útiles. Luego las pude aplicar más ya a un equipo más grande, como procesos más formales de desarrollo de producto. Entonces estaba en Typeform y mi siguiente paso fue a Buffer cuando vi que había una vacante y pues yo quería ser parte de esta empresa y de este proyecto y poder contribuir. Digamos, me conecté mucho con su misión y esta idea de poder apoyar a pequeños negocios con herramientas. Entonces eso era algo con lo que yo resonaba y quería ser parte de Buffer. Sí, digamos que la propuesta de valor de muchas empresas también a veces está pues como en sí mismos y en cuanto también están generando impactos en la sociedad, fuera de querer llevarse a la competencia o algo por el estilo. Dices también algo súper importante y es que ya llevan 10 años haciendo trabajo remoto, es como muy adelantados a su época, pero se une también con algo con lo que sueñas desde pequeño, que finalmente es pues como poder conectarte desde cualquier lugar del mundo y seguir como con este intercambio permanente, que ya pues creo que es implícito que Buffer evidentemente te lo permite, pero hablemos ahora un poco de en qué momento ya digamos que deja de ser una semilla y comienza a germinar, comienzas a viajar
digamos que conscientemente por diferentes lugares del mundo. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Esta experiencia comenzó en Typeform, o sea, antes de Buffer yo ya venía haciéndolo porque en Typeform teníamos una oficina genial ¿Podrías en Barcelona. darnos contextos más o menos en qué año? Sí, Typeform, yo me fui para Barcelona en el año 2016 y digamos que en ese momento Typeform era una empresa que estaba en un momento interesante de su historia, digamos que ya llevaba un par de años en el mercado, ya la gente le estaba empezando a conocer, pero estaba muy pequeña todavía. Entonces cuando yo llegué se sentía como una empresa que había crecido muy rápido, pero estaba pequeñita. Y para que te hagas una idea, era más o menos una empresa de 100 personas que para tecnología es relativamente pequeño. Hoy en día Typhoon creo que tiene más de 500 empleados o 400, o sea que el crecimiento, digamos, es grande, pero en ese momento pues se sentía muy pequeña. La mayoría de las personas veníamos de otros países porque Typhoon tenía como esta política de queremos traer las personas como las mejores personas que consideramos para cada cargo, independiente de su ubicación. Nosotros hacemos el proceso de sacarles visa o los papeles o lo que necesiten para venirse a Barcelona. Entonces, estando en Barcelona, ya se permitía, digamos, esta cultura de trabajar remoto y en Typeform pues empecé a hacerlo un poco y empecé a encontrar ese amor por eso. Entonces yo lo hacía por gusto, no era porque la empresa me dijera tienes que ir a tal parte y tal otra, sino que yo me inventaba alguna excusa para poder trabajar de algún lugar y decía, bueno, voy a estar una semana en New York y aprovechaba mi tiempo allá para conectarme con otros profesionales en producto. Y entonces hacía hacer que el viaje, digamos, tuviera también un valor para mí, para Typeform, y yo después compartía un poco de los aprendizajes de cómo esta empresa hacía producto, y luego iba a Berlín y hacía lo mismo, es viaje a Japón fue estando en Typeform. Entonces ahí aprendí que realmente disfrutaba mucho poder viajar mientras estaba trabajando, porque genera una simbiosis bastante poderosa, porque tú estás abriendo tu mundo, conoces otras personas, otras formas de vida, y estás también disfrutando, digamos, de un viaje. Obviamente viajar por trabajo no es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando uno está viajando por trabajo, pues tiene un poco de la presión del trabajo y uno está con un objetivo puntual. Pero ahí empezó todo, digamos que empezó en Typeform. Y que aparte, pues tienes que estar más pendiente de tus horarios, digamos que es una experiencia distinta. Pero bueno, yo creo que no ha cambiado mucho el Diego niño al Diego adulto, que de pronto en su momento se encargaba, pues iba a, no sé, a casas de familia a probar distintos platos o a convivir como ese intercambio cultural un poco más hacia lo emocional y ya ahorita pues aterrizado también al campo profesional, que siento que es muy valioso porque no solamente te permite a ti generar conexiones humanas, sino que pues también sumas valor a la empresa en la que estás y al mismo tiempo a las empresas a las que puedas ir llegando. ¿Qué es lo más, qué es lo que más te ha impactado de conectar precisamente con tantas culturas, de llevar tu vida profesional también como que al mismo tiempo? ¿Cuáles crees que han sido como los desafíos más grandes para, digamos, que poder, al mismo tiempo que cumples tu sueño, pues seguir sumando valor a la compañía? Yo creo que depende mucho del contexto, de la forma en la que opera una empresa. Y entonces ahí sí quiero aclarar un poquito que, por ejemplo, en Buffer nos inclinamos un poquito más por el trabajo asincrónico en la medida de lo posible, porque creemos que es más incluyente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, digamos, si tú dices, somos una empresa que permite el trabajo remoto, pero todo el mundo tiene que estar conectado de 1 a 6 horario Bogotá, entonces ya limitas mucho, digamos, a una región o a una serie de regiones donde las personas pueden estar. Esto es un poco lo que pasaba en Typeform y yo ahí tenía que ajustarme bastante al horario de Barcelona. O sea, si yo estaba en Japón y había una reunión a tal hora, pues yo me tenía que conectar a la hora que fuera y era un sacrificio, digamos, que yo hacía por poder estar en Japón. Pero yo creo que en Buffer, al ser una empresa, como te decía, con algunos valores tan especiales y uno de ellos eran esa parte de inclusión, pero realmente otro nivel más profundo era decir, bueno, si vamos a ser realmente incluyentes, es justo decir que hay una llamada a esta hora y que todo el mundo se tiene que conectar independiente del lugar del mundo donde esté. Entonces, ahí como que ese tipo de preguntas llevaron a que Buffer también fuera definiendo formas de trabajar que empiezan a ser más incluyentes sin afectar, digamos, la productividad de la empresa. Entonces, en Buffer, por ejemplo, como te decía, ha sido pionera en muchas cosas y una de ellas es 4-Day Work Weeks. Nosotros trabajamos 4 días a la semana y no hemos visto, digamos,
de crecimiento en los resultados de la empresa y si es muy medido, digamos, todo el nivel de bienestar que genera para los empleados. De forma similar, la apuesta que Buffer ha hecho es al trabajo un poco asincrónico para que tú puedas realmente no solo viajar, en mi caso es viajar, pero en realidad eso viene más desde un componente de inclusión, porque imagínate, por ejemplo, que yo tuviera hijos y yo tengo que llevarlos al colegio. En el modelo actual de trabajo es como, bueno, no puedo porque tengo que trabajar, tengo una reunión, o me pierdo el partido de fútbol de mi hija o el recital o sea, tienes que sacrificar muchas cosas. En un trabajo realmente incluyente, nosotros creemos que esa persona debe poder ajustar su día a las horas que va a ser más productivo y va a poder hacer su vida. En mi caso eso me permite viajar, en el caso de otras personas puede significar otra cosa completamente distinta. Familia, digamos, ya depende. Tiempo en familia, tiempo para ti mismo, o sea, lo que realmente, o sea, nosotros creemos que uno debe trabajar donde uno es más productivo, es más feliz y contratamos personas, digamos, que realmente pueden trabajar de forma autónoma y no tienes que estar supervisando cada hora que está haciendo, sino que es orientado a resultados y no tanto al tipo, cuántas horas pasa esta persona haciendo su trabajo. Entonces, esto para mí es el verdadero poder del trabajo remoto, es cuando ya se hace un trabajo remoto asincrónico. Ahí es cuando yo creo que realmente sale el valor a reducir y realmente creas una organización que sí puede llegar a ser realmente diversa, porque entonces puedes contratar personas completamente independientes de en qué lugar del mundo están o quieren estar, porque una cosa es que estén ahí ahorita porque la vida no les ha permitido ir a otros lugares porque no lo pueden hacer, pero eventualmente de pronto podrían considerar otras cosas, ¿no? Entonces esa es un poco de la visión del trabajo asincrónico y por qué creo que es tan poderoso para generar organizaciones realmente incluyentes. También has mencionado mucho el tema de la inclusión y has dejado claro que también va como en amplio espectro. Arrancamos este programa conmemorando o recordando pues que estamos en el mes del orgullo. Hace poco un abogado en México dijo como que orgullo tener una carrera, pero pues que tu orientación sexual daba igual, ¿no? Y yo creo que ahora es importante como decir, es igual de valioso sentirse orgulloso por quién eres por la carrera que tengas encima o si no decidiste estudiar lo que sea. Entonces, ahora quiero que nos vayamos un poco por este lado. ¿Cómo crees que Buffer implemente políticas, por ejemplo, de inclusión genuinas, de pronto en la que realmente las personas diversas, por ejemplo, que trabajan en la compañía, se permitan ser fuera de un papel de pronto que diga somos inclusivos o aquí respetamos la diversidad? ¿Cómo lo has visto ya también desde tu experiencia de vida como persona diversa, digamos que al interior de la compañía? Yo creo que mi experiencia en las últimas dos startups en las que he estado, que son Typeform y Buffer, ha sido interesante al ver que los valores de estas empresas no es simplemente un póster en la pared y ya, sino que son cosas que realmente se usan a diario para tomar decisiones y o sea, no es como una cosa que alguien se inventó por allá en una sala de juntas y la gente se le olvida, no, realmente los valores de Buffer, o sea, Buffer se considera una empresa value driven, o sea, es liderada por sus valores. Entonces yo creo que nos ayudan a tomar decisiones todo el tiempo. Lo mismo pasaba en Typeform, por lo menos en esos primeros meses, años, que yo te decía que se sentía como una empresa muy pequeña, a pesar de que ya estaba un poco grande. Los valores eran como una parte integral de cómo operábamos y cómo tomábamos decisiones. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que yo resueno mucho con las organizaciones que realmente se lideran desde los valores. Y eso porque te permite realmente ser quien tú eres. O sea, uno de los valores, por ejemplo, en Buffer es bring your whole self to work, que es como o sea, muestra tus verdaderos colores en el trabajo, o sea, o ser uno mismo, no tener que tener como una personalidad o una máscara en el trabajo y una vida personal. Entonces, esto es algo con lo que yo realmente resueno, y no solo desde la parte de diversidad, aunque la parte de diversidad es muy importante, sino desde todo. O sea, por ejemplo, en Buffer, en otras empresas donde yo he trabajado, si la gente está haciendo un side project, tú estás haciendo algún proyecto los fines de semana, la gente lo oculta en sus empresas. En Buffer nosotros tratamos de celebrar eso, porque porque el ser humano es un ser integral, y yo creo que esa parte es antinatural. Yo creo que como segregar nuestra personalidad del trabajo con nuestra vida diaria. Entonces, por eso yo quisiera ver que más empresas adopten este estilo
de liderazgo, donde se lidera de los valores, por unos valores genuinos, no un póster ahí que a nadie le importa. Y esa parte, digamos, de poder ser uno mismo en el trabajo, yo creo que es importante, y eso abarca la parte de tu orientación o tu identidad. Eso también es importante. Entonces, en Buffer yo, digamos, siento que puedo ser yo mismo en todos mis aspectos, y eso incluye, digamos, mi identidad y todas las demás cosas. Pero no sé si eso responde a tu pregunta, porque es que este es un tema, digamos, interesante. Sí, no, claro, creo que es muy lindo aparte porque cuando dices que las empresas realmente priorizan sus valores, pues básicamente uno entiende que hay muchas empresas que por el contrario como que los tienen ahí, pero miden más objetivos, indicadores y demás, pero yo creo que lo que fortalece también en parte la fuerza de trabajo al interior de cualquier empresa, pues finalmente, y sonará cliché, pero pues finalmente es que las personas que trabajen también pues se sientan felices, satisfechas y tranquilas ahí. Yo creo que cuando tus valores como ser humano también conectan con los valores de otra organización, pues es finalmente mucho más fácil acoplarse y permear también en otras personas con las que podamos conectar. Pues Diego, de verdad que muchas gracias por este espacio, por haber compartido un poco sobre tu experiencia, sobre tus viajes. Yo creo que nos daría para hablar acá un montón sobre anécdotas en diferentes países, tanto del trabajo como de tu vida. Pero pues nada, por ahora creo que ha sido un espacio muy valioso. Gracias por aceptar, por unirte y pues por contar y compartirnos todo esto. Bueno, no, muchas gracias por la invitación, y yo espero que a las personas que escuchen esto, pues que encuentren algo de inspiración y puedan aplicar algo de esto a sus vidas. Si se quieren quedar con alguna cosa, digamos que el proceso para mí no ha sido fácil, ha sido, digamos, de afrontar algunos temores de fallar muchas veces, pero yo creo que en eso hay grandes aprendizajes y ahí está la recompensa después de esos sacrificios que uno hace. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad que es una plataforma muy bonita, y bueno, espero que nos conectemos en otra próxima ocasión. Muchas gracias. Dale a ti, gracias al trabajo colaborativo de 2 Puntos Platform, a Independence Public Media Foundation por hacer este podcast posible. Y recuerden que podemos escuchar este episodio en WPPM 106.5 FM, horario de Costa Este, y posteriormente en Spotify, en donde nos encuentran como 2 Puntos Podcast. Yo soy Julián Carreño, periodista de apoyo, y gracias por haberse conectado. Raza, religión, nacionalidad. Somos más que eso. Llegué de un país al otro. Y a este país todos venimos por los sueños. Cómo el trabajador vive en este país. 2 Puntos con Emma Restrepo. Conversación Latinex. Somos más Latinex. Desde Filadelfia. Grandes historias con grandes invitados.